Hola, muy buenos días jóvenes, espero que estén muy bien en sus casas. Estamos en la sesión número 17 de las clases de Historia. En esta oportunidad el objetivo es comprender las causas e importancia de los próceres de la independencia latinoamericana, ¿ya? Como verán, nosotros en la clase anterior, voy a retroceder, empezamos a ver las motivaciones o los factores de la independencia latinoamericana. Todavía no llegamos más específicamente al caso de Chile. Pero en este sentido nosotros hablamos de los movimientos de la Ilustración, ¿cierto? Como un movimiento intelectual del siglo XVIII y que trajo las ideas de libertad, de igualdad a territorio americano, y gracias a eso entonces nosotros pudimos empezar los procesos independentistas, ¿ya? Hablamos de la rebelión de las colonias británicas de Norteamérica, es decir, de la independencia de Estados Unidos en 1776, que fue también un ejemplo de liberación de una colonia respecto a un imperio, en este caso el imperio británico. Por lo tanto, vimos que era posible liberarnos, al igual que lo hizo Estados Unidos, de un imperio, ¿ya? Por lo tanto, ahí ven la imagen de Estados Unidos y Chile, que están bastante lejos, pero sigue siendo una causa de la independencia de Chile y la independencia latinoamericana en general. También hablamos de la Revolución Francesa como una motivación de la independencia, como un factor de la independencia, porque en la Revolución Francesa también se da este aspecto fundamental que tiene que ver con la libertad de los pueblos. En la Revolución Francesa se exigió la libertad y la igualdad de ciertos derechos, ante la ley sobre todo. Por lo tanto, vimos que era posible hacer una revolución. De hecho, algunos llaman que la independencia latinoamericana fue la revolución latinoamericana, o la independencia de Chile fue la revolución de Chile, porque se logró eso, se logró echar abajo todo un modelo y lograr las libertades de un pueblo. Por lo tanto, la Revolución Francesa también fue un modelo a seguir. Hablamos también de la guerra de independencia cuando mencionamos el imperio de Napoleón. Napoleón fue sumamente importante, de hecho vamos a ver más adelante, que fue la causa inmediata, es decir, la causa fundamental de la independencia latinoamericana y obviamente de la independencia de Chile también. Napoleón Bonaparte, recuerden que deja a su hermano, ¿cierto? José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, porque era bueno para el trago, ¿cierto? Y el pueblo español no lo toma muy bien y el pueblo americano tampoco, porque no estaba dispuesto a tener un rey así. Más adelante voy a repetir estos memes que yo les dije que eran los primeros memes de la historia. Y más adelante hablamos también de la crisis del sistema colonial. Eh, Hubo una familia, los Borbones, que llegó a gobernar España y por lo tanto no llegó a gobernar a nosotros. Recuerden que nosotros éramos colonia española, por lo tanto éramos gobernados por los Borbones. Los Borbones trajeron consigo y con su gobierno una forma de gobernar bastante dura, bastante cruel en algunos casos. Quiso ordenar lo que estaba pasando en América y eso a los criollos no nos gustó mucho. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. ¿Por qué no nos gustó? Porque los criollos iban a perder todos los beneficios que tenían antes de la llegada de los Borbones al gobierno. Los criollos no van a poder optar a cargos públicos, los cargos públicos solamente iban a estar en manos de los españoles, por lo tanto, los criollos iban a tener un descontento. Y aquí vemos la causa, ¿cierto? O la carta de una causa interna, es decir, una causa que ha sido dentro del continente, y que aparecen los criollos, ¿cierto? Ahí molestos, ¿cierto? Como una protesta, porque querían los cargos que estaban ocupando los españoles y que los Borbones no dejaron ocupar a los criollos. ¿Ya? Hubo ciertas revueltas, por ejemplo la de Tupac Amaru en Perú, que quiso restablecer los derechos de los criollos, pero lamentablemente fue asesinado, al igual que muchas de las revueltas de los criollos que intentaron tener el poder que tenían antes de la llegada de los Borbones al trono español. ¿Ya? Bueno, en la sesión entonces de hoy, sesión número 17, dijimos que vamos a comprender las causas y la importancia de algunos de los próceres de la independencia latinoamericana. Primero, tenemos que decir que las causas, bueno, primero definir lo que es causa, ¿cierto? La causa es lo que hace que algo se produzca, ¿ya? Yo les comenté en esa oportunidad de la clase consultiva que para que un estudiante se saque un rojo pueden haber diversas causas. En historia casi nunca algo se produce por solamente una causa. Siempre hay distintas causas. Hay causas mediatas e inmediatas, ya vamos a eso, pero hay que tener claro que se producen los hechos por diferentes causas, ¿ya? Bueno, lo primero es dividirlas entre causas externas y causas internas.
Obviamente, cuando hablamos de las causas externas, son todas las que se dan fuera de nuestro territorio, específicamente de Chile, ¿ya? Por lo tanto, hablamos de la Ilustración, obviamente porque se dio en un movimiento en Europa, en el siglo XVIII, ¿ya? Y Europa no está en Chile, por lo tanto es una causa externa. La independencia de Estados Unidos también se da fuera del territorio chileno, aunque si lo vemos desde el punto de vista americano, podría ser una causa interna, ¿ya? Pero desde el punto de vista chileno, no, es una causa externa. La Revolución Francesa, obviamente el nombre lo indica, se da en Francia, por lo tanto es una causa externa. La invasión de Napoleón también se dio en Europa, por lo tanto también es una causa externa. Cuando nos vamos a las causas internas, hablamos del descontento de los criollos porque yo les dije que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, por lo tanto hablamos de una causa interna, se dio acá. De hecho, se dio en Chile, los criollos estaban en Chile. La situación económica, obviamente, con todas estas reformas que realizó la corona española en América, también se dieron aquí en Chile, también es una causa interna. La identidad criolla, el enojo, la molestia de los criollos también es una causa externa, y la expulsión de los jesuitas, que vamos a hablar más posteriormente de esta causa o de este hecho o acontecimiento en otra oportunidad, ¿ya? Pero también pasa a ser una causa externa porque se dio dentro del territorio. Bueno, como les dije, una causa es lo que hace que algo se produzca. Y además existe otra categoría que se da entre las causas mediatas y causas inmediatas. Una causa mediata necesita de un periodo de tiempo extenso para causar sus efectos. Por ejemplo, si nos vamos a este mapa conceptual, si hablamos de la Ilustración, que es un movimiento del siglo XVIII, ¿cierto?, que creía en la razón, etcétera, etcétera, nosotros hablamos de esto, es una causa mediata, porque necesitó de un periodo de tiempo extenso para que llegara a América, a Chile en particular, y para que la gente, los criollos, empezaran a entender estos conceptos que nacieron de la Ilustración. Por lo tanto, eso necesitó un tiempo largo para causar los efectos, ¿ya? Y una causa inmediata es algo que se produce en un corto plazo. Generalmente es la causa más directa de los efectos. Por lo tanto, la causa inmediata es algo que se produce en el momento y ocasiona un efecto determinado, ¿ya? Es como decir, es la gota que rebalsó el vaso, ¿ya? Por lo tanto, si nos vamos a este esquema, podríamos decir que la única causa, digamos, inmediata de la independencia latinoamericana podría ser la invasión napoleónica, en especial o particularmente vendría a ser el cautiverio del rey Fernando VII, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos acá, causa inmediata de la independencia americana, ¿cuál sería? La invasión de Napoleón Bonaparte y el cautiverio del rey Fernando VII. Esa va a ser la causa inmediata. Yo le voy a comentar por qué. En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, empezó a invadir una serie de países en Europa. Dentro de esos países estaba Portugal y estaba España. España, entonces, como ustedes bien saben, ya lo vimos, ¿cierto?, anteriormente, fue invadida por Napoleón Bonaparte, un francés, que deja en el trono a su hermano José Bonaparte, José Pepe Botella, y eso no le gustó al pueblo español, ni tampoco le gustó al pueblo americano, porque se llevaron a nuestro rey, a Fernando VII. Por lo tanto, y además dejaron a un borracho en el cargo. Eso no nos gustó para nada. Acá están los reinos que invadió Napoleón Bonaparte. Y vean ustedes, por ejemplo, el imperio francés que estaba acá empezó a ocupar prácticamente todo lo que es la costa del Mediterráneo. España, incluso llegó a Varsovia, ¿ya? Italia. Invadió muchos territorios, por lo tanto, Napoleón Bonaparte quería apoderarse prácticamente de toda Europa, y prácticamente lo hizo, ¿ya? Lo logró hasta un cierto periodo de tiempo. ¿Cómo se tomó esto el pueblo español y los criollos americanos? Usted ya bien lo sabe, ¿cierto? Y entendiendo que criollos son los hijos de europeos nacidos en las colonias americanas, empezaron a surgir los primeros memes que ustedes están viendo acá, ¿cierto?, en la presentación. Vemos a José Bonaparte Pepe Botella dentro de una botella de vino, ¿cierto?, haciendo alusión a que era un borracho. En un pepino, ¿cierto? Ni es caballo ni yegua, ni pollino, en el que va montado, que es Pepino, ¿ya? Por Pepe Botella. Por lo tanto, acá aparece también un toro corneando a José Bonaparte, y esto quiere decir que al pueblo español y al pueblo americano no le gustó para nada que se llevaran a nuestro rey Fernando VII.
Ante esta situación, los españoles y americanos formaron juntas locales de gobierno y declararon su lealtad hacia el rey cautivo. Este movimiento juntista más tarde desencadenaría la independencia de América. Lo que ustedes están viendo acá es una Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? En particular en Chile, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, y vamos a abordar más específicamente esto en la próxima clase cuando hablemos de Chile, es que las juntas de gobierno no se hicieron para lograr la independencia. Todo lo contrario, las juntas de gobierno se hicieron para gobernarnos o autogobernarnos mientras el rey estaba prisionero por Napoleón Bonaparte, ¿ya? Es decir, creo que ya les di este ejemplo en la clase consultiva, es como que si yo me fuera de la sala, ¿cierto? O me tomaran prisionero, me fueran a buscar a la sala de clases, entendiendo que estuviésemos en un año normal y estuviésemos en clase, ¿cierto? Y ustedes están ahí dentro de la sala de clase, me toman prisionero, quedan sin profesor, y ustedes necesitan seguir con la materia. ¿Qué hacen? Se organizan, quizá eligen a los compañeros que saben más de historia o de alguna asignatura determinada, y empiezan a impartir ustedes mismos las clases, empiezan a poner sus propias normas, pero me juran lealtad a mí, es decir, ustedes me van a esperar hasta que yo vuelva. Van a seguir haciendo las clases ustedes mismos, se van a autogobernar, se van a educar ustedes mismos, pero siempre van a jurarme lealtad a mí, es decir, hasta que yo vuelva. Si yo vuelvo, ustedes me van a entregar el poder nuevamente y yo voy a seguir, digamos, impartiendo las clases dentro de la sala. Lo mismo pasó aquí en América. Y en España incluso, empezaron a realizar estas juntas nacionales de gobierno en varios países mientras el rey no estaba, nuestro rey Fernando VII, pero siempre jurándole lealtad. De hecho, ustedes ven acá cómo en América se hicieron varias juntas nacionales de gobierno. Chile no fue la única. Esto que nosotros que celebramos el 18 de septiembre, no fuimos el único país. Si ustedes se fijan, dentro de esos años se dieron muchas juntas de gobierno al mismo tiempo. Por ejemplo, en México en 1810 también, en Caracas 1810, Bogotá también 1810, en Quito 1809, La Paz 1809, en Santiago de Chile obviamente el 18 de septiembre de 1810 y en Buenos Aires también en 1810. Por lo tanto, las juntas nacionales de gobierno se dieron prácticamente en los mismos años en toda América para jurarle lealtad al rey, para gobernarnos mientras el rey no estaba, pero cuando volviese nosotros le entregaríamos el poder nuevamente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué se crea la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile, particularmente en Chile? Bueno, por los mismos motivos que se crearon en España, en Cádiz, por ejemplo, y en Latinoamérica en general. El rey Fernando VII estaba cautivo, por lo tanto, ¿quién no gobernaría? Esa pregunta se hicieron, y el pueblo soberano, ya les voy a explicar lo que significa esto, dice que puede mantener el poder mientras el rey no estaba. Pero cuando volviese el rey, le entregaban nuevamente el poder. Aquí está lo que yo les comentaba. ¿Qué es soberanía? ¿Qué significa que el pueblo es soberano? La soberanía popular es el modelo de soberanía en el que el pueblo es poseedor de la autoridad existente en un determinado territorio y rige legítimamente en el destino mismo en ámbitos como la economía, legislación o la política. Esto que yo leí en chino, lo que quiere decir es que el pueblo tiene el poder. En realidad, cuando nosotros hablamos de un gobierno, si hablamos de un presidente, por ejemplo, en el caso actual de Chile, en realidad el poder está en el pueblo. Lo que nosotros hacemos es elegir un presidente, por lo tanto nosotros le otorgamos el poder al presidente para que gobierne en representación de nosotros. Pero en realidad el poder de gobernar está en nosotros, en la ciudadanía, en el pueblo. Si el presidente por algún motivo no estuviese y no hubiese ningún cargo que lo pudiese suplantar, en teoría ese poder volvería nuevamente al pueblo y nosotros somos los que nos tenemos que gobernar. Todas estas ideas que yo les comento, que son súper filosóficas, venían de la Ilustración. Por eso yo les comentaba que la Ilustración, este movimiento intelectual del siglo XVIII, fue un motivo o una causa de la independencia latinoamericana porque trajo consigo todas estas ideas, ¿ya? Entonces comienzan a surgir estos movimientos de juntistas, ¿ya? De primera junta nacional en toda América y en Chile también, y comienza a organizarse en cabildos. ¿Sabe lo que es un cabildo? Eso lo vamos a abordar en la próxima clase. Al igual que vamos a abordar la idea de estos dos próceres de la independencia, Simón Bolívar y José de San Martín. ¿Qué hicieron esos dos personajes tan importantes? Lo vamos a abordar entonces en la próxima clase. Lleguen con sus aportes, con sus dudas y nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Chau, chau.